Sí, por fin, con todas las instrucciones que les di y con todo el esfuerzo que llevó grabar esto, pudimos pasar la torre en grabación. ¿Y qué pasa, gente? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien? Eso espero. Bueno, en esta ocasión estamos obviamente en un nuevo video para el canal. Y pues el día de hoy les voy a mostrar varias técnicas bastante importantes, pues para que se les facilite muchísimo pasarse la torre. La verdad es algo complicada y hay varias partes en las que está bastante desbalanceado el asunto. Entonces, pues yo vengo aquí a ayudarles, ¿no? Con eso. Como sabrán, todos los objetos, encantamientos y artefactos que pues vemos a lo largo de los niveles de la torre se repiten entre cada jugada, digamos. Si vas y le das un intento a la torre, pues si vuelves a darle otro intento, vas a poder escoger exactamente lo mismo. Entonces, pues por eso mismo puedo ahorita pues recomendarles métodos y también pues y por eso mismo pues les voy a decir pues qué escoger y por eso mismo pues este va a ser como un gameplay guión guía porque la verdad son bastantes pisos y bastantes técnicas. Entonces pues les vendría bien. Igual va a servir bastante pues para que se den una idea, ¿no? De en general cómo pasar pues este modo de juego, ¿no? Aunque ya sea otra semana, ¿no? En este caso pues faltan 17 días para que se resete la torre. Como sabrán, todavía tienen tiempo para darle pues intento a esto. Y cabe aclarar que la mayoría de las técnicas que vamos a ver en este video las van a poder aplicar para otras torres, no necesariamente esta, porque pues, como ya les comenté, va cambiando cada 3 semanas. Entonces, pues una vez dicho todo eso, vamos con el video. Y bueno, gente, pues en el piso 0 no tengo mucho que comentarles, la verdad, es el lobby. Entonces pues vamos con el piso 1, ¿no? Bueno, en el primer piso aquí es importante que se vayan a este extremo del barco porque aparece un creeper y les recomiendo que los vayan matando con las flechas. Es una técnica muchísimo más segura que ir con la espada pues a matarlos porque no mueren de un espadazo. Entonces pues deben de ir con cuidado, ¿no? Matando a los arqueros. Si tienen poca vida, aléjense un poco de los enemigos y tengan muchísimo cuidado con los creepers. Igual si pueden tirar TNTs buenas, pues como esta por ejemplo, en la que maté casi todos los enemigos, se los recomiendo muchísimo, pero tampoco hay muchísima estrategia en este primer nivel. La verdad sí está algo complicado, sobre todo porque todavía no tenemos armas así excelentes, pero con que vayan con cuidado no van a perder vidas, que son bastante importantes. Bueno, ahí hay un enemigo volador, que las vidas son bastante importantes pues para irse pasando los niveles, ¿no? Porque luego sí las van a necesitar, se los aseguro. Entonces pues vayan con cuidado estos primeros niveles que no son tan difíciles, ¿ok? Como podemos ver ahí, le damos otra vez al creeper a distancia y aquí siempre aparece un señor que encanta. Entonces para evitarse problemas con esqueletos, hagan lo que yo, denle un flechazo a los creepers y a los que encantan si están lejos, pues para evitarse una problemática. Igual aquí denle a este pues para que se les dificulte muchísimo menos matar a los enemigos encantados, ¿no? Entonces pues ahora vamos con el piso número 2. Bueno, como pueden ver pues ya a partir del piso número 2 nos dan a escoger recompensas pues para pasarse el piso. Como pueden ver, cada piso nos dan un punto de encantamiento y nos dejan escoger uno de 6 objetos disponibles. Entonces esta es la parte más importante prácticamente de todo el modo de juego, saber escoger bien los objetos para poder lograr la victoria. Entonces aquí lo que les recomendaría es que se pusieran el mazo de hueso porque la verdad tiene bastante knockback, eso quiere decir empuje. Entonces van a estar empujando a los enemigos constantemente y pues eso va a darles bastante protección, digamos. Otro dato importante es que vamos a aparecer con la armadura de mercenario con bola de nieve. Entonces directamente les recomiendo que se mejoren a nivel 1 la bola de nieve porque es un encantamiento excelente y lo van a estar usando prácticamente toda la torre. Entonces pónganse. Bueno, una vez dicho eso, pues vamos con el
con el piso. La verdad, este piso es bastante sencillo. Ahorita aquí a la izquierda, donde señalé, va a aparecer un señor que pone fuego. Ahí deben de tener cuidado, pero no pasa mayores y pues van esquivando las telarañas, el fuego. Por ejemplo, ahí medio el fuego, no se paniquen, nada más consuman la poción y tengan un poco más de cuidado ahora sí, porque pues no van a tener la poción pues de auxilio, ¿no? Por si tienen poca vida. Entonces, por eso les recomendé esta arma. Como pueden ver, se van alejando bastante los enemigos con el knockback de la misma. Entonces vayan con cuidado, traten de no pegarse con las trampas, porque ahí vieron que quitó muchísima vida. Entonces pues vayan poco a poco. Y pues vamos con el tercer piso. En el tercer piso les recomiendo que se vayan directamente por el punto de encantamiento, porque esta armadura les va a estar sirviendo bastantes pisos. Entonces es buena la armadura oscura, pero nada más tiene reducción de daño y tiene la misma reducción de daño que la de mercenario. Entonces quédense con la de mercenario. Igual el hacha no es muy buena, el arco es decente, pero no hay nada así increíble. Entonces aquí les recomiendo mejor un punto de encantamiento que pueden invertir perfectamente en la bola de nieve. Entonces vamos ahora sí con el tercer piso. Este piso está bastante sencillo a mi parecer. Van apareciendo enemigos poco a poco. Aquí les van a aparecer enemigos en la espalda, entonces tengan cuidado con eso nada más. Como pueden ver, ahí apareció un zombie. Luego va a aparecer un zombie con armadura y uno normal cuando venzamos al zombie con armadura y el esqueleto de aquí. Entonces, como pueden ver, he estado dándole bastantes intentos a la torre. Entonces ya tengo más o menos memorizado pues cada nivel. Entonces les voy recomendando eso, ¿no? Como pueden ver, ahí salió el zombie y el zombie con armadura. Entonces ustedes háganme caso. Ya probé bastante estos niveles y pues ya tengo la mayoría dominados. Entonces pues vamos a terminar este piso, ¿no? Como pueden ver, este sí era bastante sencillo, no hay gran estrategia. Solo pues traten de darle bien a los enemigos y vayan tomando distancia. La distancia es esencial, sobre todo para sobrevivir estos niveles de torre. Sobre todo van a aprovechar muchísimo la defensa, las mascotas, todo lo que pueda distraer y protegerlos, porque la verdad lo van a necesitar muchísimo. Como pueden ver aquí pues tampoco hay gran cosa. A lo mejor que podrían conseguir es la ballesta pesada, porque tiene comprometido y disparo múltiple, o acelerar, pero la verdad aquí les recomiendo igual que se pongan el punto de encantamiento, sobre todo porque si se lo ponen pues pueden conseguir ya directamente bola de nieve al 3. Como pueden ver, nos da los 3 puntos justos para conseguir bola de nieve al 3, y esto quiere decir que vamos a tirar una bola de nieve que va a aturdir a los enemigos cada segundo. Entonces les recomiendo muchísimo eso. Este nivel sí está un poco más complicado porque salen ballesteros. Aquí les recomiendo que vayan a full aquí abajo para que todavía no alcance a aparecer este tercer ballestero y se les facilite matar a este grandote, ¿no? Después de esto, lo que suelo hacer es subirme otra vez aquí arriba y dependiendo de las ganas que tenga, pues voy directamente aquí o voy matándolos poco a poco. En este caso me siento con ánimos para matarlos todos poco a poco. Como pueden ver, si tenemos poca vida, nada más tenemos que ir matándolos y consumiendo la poción siempre que tengamos poca vida. Traten de hacerlo prácticamente en automático, pues para que no los maten. Y como pueden ver, normalmente nos sueltan cuando hay muchos enemigos comida. Entonces no se preocupen por gastar las pociones. Igual ahorita, si tuviera muy poca vida, me quedaría aquí a esperar el cooldown de la poción o tiempo de reactivación para pues volver a usarla, ¿no? Y no morirme, ir por un enemigo y que me mate de un golpe, ¿no? Entonces, como podemos ver, por eso les recomiendo muchísimo la bola de nieve, porque no sé si diga cuánto tiempo se aturde el enemigo, nada más dice un periodo breve, pero como podemos ver, a nivel 3 sale cada segundo y pues literalmente no se puede mover un enemigo, siempre va a atacar a un enemigo y pues este enemigo se va a quedar permanentemente stuneado, aturdido en español. Entonces pues les recomiendo bastante por eso este encantamiento y les va a estar ayudando muchísimo en estos niveles, sobre todo en los casos en los que pues, se encuentran pues varios enemigos y a lo mejor está un poco más complicado de costumbre. También por esto les recomiendo muchísimo el mazo de hueso, porque como pueden haber visto, le puede dar a bastantes enemigos al mismo tiempo. Entonces, aparte de que le da a varios enemigos, los empuja y hace bastante daño. Entonces por eso les recomiendo para estos primeros pisos llevarse esto. Luego ya después van a ver qué cosa nos puede tocar. Entonces vamos con el quinto piso.
Y bueno, para el quinto piso lo que les recomiendo directamente es que se vayan por la noche sin estrellas. Esta arma les va a servir muchísimo más que el mazo de hueso. Es muy buena esta arma para empezar, pero esta hace... Como pueden ver, esta hace máximo 898 de daño y esta hace 1800. Entonces es un boost de daño bastante considerable. Es prácticamente la misma cadencia, entonces no se preocupen por eso. Y como podemos ver, aquí tiene dos encantamientos bastante importantes: golpe defensivo y filo. Estos artefactos o armas no se los recomiendo muchísimo, entonces pónganse la noche sin estrellas. Esta arma sí les va a servir mucho. Y mucho cuidado con el piso que vamos a hacer ahorita, porque está complicado y pues deben de seguir los pasos que yo voy a hacer, pues para que no los maten, ¿no? Entonces tengan cuidado y consíganse la noche sin estrellas. Aquí cuando ya les aparezca nuevo piso de combate, no se muevan, porque si no va a iniciar el piso. Aquí les recomiendo que se pongan golpe defensivo, porque esto les va a dar un escudo temporal de 50%. No van a poder mejorarlo a más, solo a nivel 1 si han seguido las instrucciones que les he dado desde el piso 0. Entonces pues cómprense golpe defensivo y aquí directamente, si quieren, pueden matar este enemigo que sale luego, pero se van directamente aquí a las escaleras y se ponen en esta esquina, porque como pueden ver, este enemigo salta y es increíblemente poderoso. Entonces váyanse con cuidado y quédense en esta esquina, porque desde aquí pueden ir dándole con la noche sin estrella a todos los enemigos que vengan. Entonces ustedes le pueden dar, solo tengan cuidado con los creepers, porque esos si explotan aquí sí los pueden matar. Entonces tengan cuidado con eso, pero como pueden ver, no les pueden dar los enemigos y ustedes sí les pueden dar. Entonces es una técnica bastante buena para este piso. Y pues ya una vez que tengan más confianza, porque salen muchísimos enemigos y prácticamente nos one-shotean los de la jungla grandotes, el que les dije que saltó y que hace daño en área, ese tengan muchísimo cuidado. Y pues con esta técnica pues van a pasar este piso increíblemente fácil. Entonces vamos con el siguiente piso. Bueno, para este piso les recomiendo que se compren directamente el conjunto de golems. La verdad, el conjunto de golems les va a ayudar muchísimo. Hasta me parece que el piso 20 y tantos les va a seguir sirviendo el golem. Entonces de verdad escojan, ¿no? Porque les va a ayudar increíblemente bien. Bueno, en este piso, el piso 6 ya es más relajado que el piso 5. La verdad está un poco desbalanceado el asunto. Aquí aparecen dos zombies, nada más denles un golpe y ya. Y aquí deben de ir avanzando poco a poco. Nada más tengan cuidado con los enemigos, pero la verdad no hay mucha complicación en este piso. Nada más vayan matando, vayan aprovechando el daño en área de esta arma. Como pueden ver, maté a 3 enemigos de jalón ahí, entonces vayan aprovechando eso. También una técnica que pueden hacer es dar un golpe normal al aire y después llegar con los enemigos y darles el golpe en área fuerte, porque como pueden ver, este también es en área, es un slash, pues es una tajada, ¿no? Pero el segundo golpe es el mejor de esta arma, que hace muchísimo daño en área. Entonces normalmente hago eso, doy un golpe al aire y luego me acerco a los enemigos y los golpeo. Para los que no sepan atacar al aire en PC, que luego yo tenía esa complicación porque la verdad estaba un poco complicado, es... Madre mía lo que acabo de decir. Como les comentaba, es bastante complicado el asunto de pegar al aire en PC y la verdad no lo entendí hasta que... pues estuve testeando, ¿no? Y básicamente debes de presionar Shift para activar el modo de ataque, como pueden ver, y pues atacar al aire, ¿no? Porque por defecto en PC debes de dar clics en el piso o mantener el cursor, y para matar a un enemigo tienes que acercarte a él y pegarle. Entonces, por ejemplo, para la técnica del piso 5 es necesario que sepan hacer eso, atacar el aire en PC. En consola la verdad está mucho más sencillo, porque directamente no pueden hacer la técnica de picarle al enemigo y atacarlo. Bueno, para el piso número 7 lo que tienen que conseguir pues es el punto de encantamiento. Pueden llevarse aquí, en este caso sí tienen dos opciones: el nido zumbador. La llama no se los recomiendo nada, pero el nido sí se los recomiendo bastante. Pero como van a salir vexes en pisos posteriores, la verdad no se los recomiendo mucho. Además de que los vexes hacen más daño que las abejas, y como es de nivel 80 no se lo recomiendo mucho. Entonces llévense el punto de encantamiento y aquí les van a salir muchísimos enemigos aquí arriba, entonces tengan cuidado, maten este creeper, váyanse aquí abajo y una vez que ya salieron todos los enemigos, aprovechen muchísimo el daño en área que tiene esta arma, y si tienen poca vida pues ya saben.
Como pueden ver ahí, nos sirvió muchísimo el golem y ni siquiera alcanzó a explotar el creeper, entonces por eso les recomiendo muchísimo esto. Y como pueden ver, el daño en área de esta arma es excepcional para estos pisos, sobre todo en los que hay muchísimos enemigos acumulados. Y como pueden ver, prácticamente ya nos pasamos el piso con la técnica que les estoy diciendo. Nada más nos falta un enemigo, que siempre falta un enemigo, no tengo ni la menor idea de por qué nunca lo encuentro. Como pueden ver, ahí salió de la nada, a lo mejor estaba detrás de la casa o algo así. Entonces, pues una vez dicho eso, vamos con el piso 7. Vamos con el piso 8, digo. Como pueden ver, en el piso 8, pues ya sale el canto hipnotizante. Este es un artefacto del DLC de Echoing Void. Por si no han visto los videos de Echoing Void, pues les dejo la lista de reproducción pues de absolutamente todo lo de Echoing Void arriba a la derecha y en la descripción, porque la verdad es bastante interesante. Y bueno, como les comentaba, aquí sale el canto hipnotizante, que lo que va a hacer es invocar a 3 Vexes. Entonces les va a servir muchísimo pues para ir pasando estos niveles. Entonces equípenselo directamente y pues vamos con el piso 7. Si quieren encantar algo en específico, les recomiendo, como ya saben, no avanzar en el piso, porque si no van a spawnear los enemigos y pues ya abren su inventario pues para comprarse las cosas. En este caso me voy a comprar, yo creo que el filo al 2. Y pues así vamos a ir bastante tranquilos ya con los Vexes y el golem. Ahorita van a ver que los primeros pisos son bastante sencillos. Entonces ustedes háganme caso, vayan poco a poco y con cuidado pues para poder gastar una que otra vida en los niveles posteriores, que sí son bastante más difíciles. Entonces, como pueden ver, con la bola de nieve prácticamente no se me pueden acercar los enemigos. Y ahí se trabó el golem, ese es un problema, por eso no confíen completamente en sus mascotas, pero la verdad les van a ayudar bastante. Ahí tengan cuidado con la araña venenosa, que les va a estar quitando gradualmente vida si les pega, entonces vayan con cuidado. Como pueden ver, ya usamos el artefacto pues de los Vexes, y estos son los Vexes, son como hadas grandes con masas enormes encima. Y pues como pueden ver, fue increíblemente sencillo este piso con el golem y los Vexes. Entonces vamos con el siguiente piso. Bueno, en el piso número 9 nuevamente nos vuelven a aparecer los Vexes. Entonces les recomiendo de jalón que se lo pongan. Pueden aquí ponerse el punto de encantamiento porque va a salir otra vez el Vex. Y después van a tener que cambiarlo por un amuleto de la amistad. Pero ahí es cuestión de gustos. A mí me gusta más ir más seguro con los Vexes, pero aquí se pueden agarrar el punto de encantamiento. Y bueno, el piso número 9 es nada más la tienda, entonces no tengan gran problema con eso. Este es el nuevo mob que nos va a estar ayudando. La verdad debería de salir más seguido porque sale cada 10 pisos y la verdad se extraña bastante subir de nivel las cosas. Entonces aprovechen muchísimo esta oportunidad, y como podemos ver aquí dice aumenta el poder del objeto seleccionado. Fíjense muchísimo en el tipo de herrero que es, porque va a ir cambiando lo que hace conforme pasen los pisos. Entonces en nuestro primer encuentro con este pues señor nos va a permitir mejorar de nivel de poder pues alguna cosa que queramos. En este caso sí nos deja los artefactos, la arma a distancia, la armadura o la arma, ¿no? O el arma, ¿no? Pero aquí lo que les recomiendo es que se mejoren el arma, porque después van a sustituir esta armadura y prácticamente no van a ir a distancia en esta torre. Entonces les recomiendo que mejoren directamente la noche sin estrellas, que mejora a nivel 90. Y como podemos ver, aumenta muchísimo su daño. Ahora puede hacer 3000 de daño. Entonces con este combo que tengo ahorita mismo, con la bola de nieve, el golpe defensivo, filo 2, los golems y los cantos hipnotizantes, se les va a facilitar muchísimo este primer jefe que pues vamos a encontrar en el nivel 10. Como pueden apreciar, cada 10 niveles pues vamos a estar encontrando los jefes, y en este caso va a ser el caldero. Entonces pues aquí lo que les recomiendo es que presionen estos 3 artefactos justo cuando salga el caldero para que les empiece a atacar, y ¡pum! Ahí presioné los 3 artefactos y como pueden ver pierde muchísima vida. Aquí les recomiendo que se vayan hasta acá porque va a ser su primer ataque, y pueden ver que las Vexes y el golem lo están destrozando brutalmente, y eso sería el primer jefe. Por eso les recomiendo esta build, porque se les va a facilitar muchísimo este primer jefe y les va a dar bastante flexibilidad después cuando ya necesiten otro tipo de cosas para seguir avanzando. Entonces en el piso número 11 lo que les recomiendo es
es que agarren el punto de encantamiento. Aquí lo que podrían hacer es cambiar este canto hipnotizante por este canto hipnotizante nivel 82. Sin embargo, pues siento que es un desperdicio de punto de encantamiento que podemos obtener aquí. Entonces, la verdad, les recomiendo que se agarren el punto de encantamiento. El hacha doble la pueden volver única después, pero como no tiene muy buenos encantamientos, lo único que nos podría servir es castigo. Pues no recomiendo que se la pongan, mejor llévense el punto de encantamiento y pa'lante. Entonces, este piso número 11, la verdad, es bastante sencillo, pero deben de tener en este sí bastante cuidado. Ah, bueno, en este no era, pero aún así tengan cuidado con estos dos creepers que aparecen en el inicio. Nada más, pues denle flechazos, esperen que la bola de nieve los aturda y vayan poco a poco, vayan con cuidado, como les digo desde el inicio. Y aquí sí deben de tener bastante cuidado con las arañas, porque si los atrapan deben de consumir a fuerzas una poción, porque entre los creepers y entre los señores estos nuevos, ¿no? Que se pueden transformar entre, como pueden ver ahí me atraparon, y estos señores nuevos que pueden tirar pociones o pueden tirar fuego, les van a estar haciendo bastante daño si los atrapan las arañas, entonces tengan mucho cuidado con eso. Pero como pueden ver no es gran cosa con la build que llevamos, nada más vayan con cuidado y van a poder pasar este piso muy fácilmente. Entonces vamos con el siguiente piso. Bueno, en este piso lo que les recomiendo es que agarren el punto de encantamiento, porque como podemos ver son 3 artefactos. El equipo de Esmeralda no les va a servir de absolutamente nada, porque pues nos va a dar esmeraldas, pero aquí no se pueden obtener esmeraldas, entonces no les va a servir absolutamente de nada. Les recomiendo que se queden con la armadura del mercenario, aunque tengamos la mitad de vida, porque pues ya tenemos las mascotas y no vamos a sufrir de momento por eso. Entonces aquí lo que les recomiendo es que se lleven el punto de encantamiento, y la verdad este piso, el piso número 12, es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es venirse aquí y cuando salgan todos los enemigos presionar igual los 3 botones e ir matando a los enemigos que les aparezcan en esta zona de abajo, porque como pueden ver los vexes se van a encargar de los de la parte de arriba. Entonces ahí podemos ver uno que salió. Igual si pueden ayudar a los vexes para que no los maten, porque como pueden ver tienen poquita vida, entonces eso estaría excelente. Bueno, vamos aprovechando el daño en área después de la noche sin estrellas y pues vamos superando este nivel poco a poco. La verdad este sí está un poco más complicado, sobre todo porque son varias oleadas, pero no pasa a mayores si tienen cuidado, van checando su vida y pues van protegiendo a sus mascotas, como pueden ver. Igual tengan cuidado, muchísimo cuidado con los creepers, porque ahí pude haber perdido una vida. No sean tan imprudentes como yo, y si tienen poca vida y ven un creeper cerca, de jalón activen la poción de salud, porque los pueden matar muy fácilmente. Bueno, una vez dicho eso, vamos con el siguiente piso. Bueno, en este 13º piso lo que les recomiendo es que se lleven el medallón del amor. Les va a estar sirviendo muchísimo hasta el final prácticamente pues de la torre, porque lo que hace es hacer nuestros aliados 3 enemigos, y cuando termine el tiempo pues en el que se convierten se van a morir automáticamente. Entonces literalmente el juego ya no los interpreta como enemigos y podemos matar a 3 enemigos directamente y nos van a ayudar muchísimo para ir matando a los demás. Aquí también podrían llevarse la armadura del cazador. La única razón que les digo esto es porque tiene sinergia de salud, y ahorita vamos a ver un detalle muy interesante con la sinergia de salud en el piso número 20, entonces ahí vamos a ver, ¿no? Entonces lo que les recomiendo, como ya les dije, es llevarse el medallón del amor, y lo que yo hago es cambiarlo por este canto hipnotizante nivel 82, porque tengo uno nivel 84 por aquí. Entonces así es más o menos como me voy en el piso número 15. En el piso número 13, entonces aquí sí tengan un poco de cuidado, porque en un momento van a salir muchísimos enemigos aquí en medio. Este no es el momento, todavía son poquitos, ahorita van a ver cuando van a salir muchísimos. No sé si es ahorita o después, a lo mejor estoy exagerando, pero recuerdo que siempre salían muchísimos enemigos en esta parte inicial, entonces tengan cuidado con eso, no quieren morirse en estos pisos tempranos, entonces vayan con cuidado. Y me parece que ya van a salir muchísimos enemigos aquí en medio, porque ya me dieron la dinamita, entonces en la siguiente ronda, si esta no es la última, van a salir muchos, y si no, pues ya los matamos, y a lo mejor no es tan complicado este piso como les había comentado. No me aparezco Beniju, ¿no? Comentando o algo así, no sé. Bueno, a ver, sí, me parece que esta es la última ronda. Entonces, como pueden ver, nos sirvieron muchísimo los vexes y transformar a los enemigos en aliados.
Salen corazones normalmente pues cuando vencemos a los... Bueno, cuando transformamos a los enemigos. Entonces, para que vean que sí los deja de interpretar el juego como enemigos, si convertimos a este enemigo en un aliado, se puede escuchar ya pues la apertura de la torre. Entonces, por eso les recomiendo muchísimo pues el amuleto de la amistad, ¿no? El medallón del amor, en este caso se llama. Entonces, vamos con el siguiente piso. Bueno, en el piso número 14 lo que les recomiendo es que se lleven el punto de encantamiento, porque la verdad no les va a servir mucho de lo que hay por aquí. La capa fantasmal creo que es lo que menos les va a servir. Entonces, a lo mejor podrían llevarse el tótem de regeneración para ir un poco más seguros, pero la verdad no lo recomiendo mucho. Mejor llévense el punto de encantamiento, porque así van a poder llevar a nivel de golpe defensivo 2 este encantamiento, y me parece que ya van a poder llevar esto al full. Sí, en efecto, ya pueden llevar la noche sin estrellas pues al full con golpe defensivo y filo. Igual podrían ponerse castigo aquí, pero golpe defensivo los va a ayudar muchísimo. Ya después vamos a poder usar otras cosas, porque vamos a obtener una armadura muchísimo mejor, pero de momento pónganse golpe defensivo. Entonces, una vez dicho eso, vamos con el piso. Este piso es bastante complicado, la verdad, pero... no pasa a mayores. Aquí lo que tienen que hacer es transformar estos enemigos en aliados, y cuidado con los que tiran corrientes de aire, que son estos señores que parece que tienen peinado de Elvis Presley. Bueno, aquí lo que tienen que hacer es llamar a sus mascotas y esperar en esta zona a que vengan los Ravagers. Como pueden ver, ahí salió el Ravager, y aquí lo que tenemos que hacer es la misma técnica que hicimos en el piso número 5, ir atacando al aire y darles con el daño en área. En este caso tuve mucha suerte y el Ravager se vino aquí, entonces va a ser mucho más sencillo matarlo, porque normalmente este sí logra entrar. Entonces lo que debes de hacer si viene y se queda aquí es quedarte por aquí e irle pegando aquí en el aire, porque como pueden ver sí le alcanza a dar el arma. Entonces aquí creo que sí alcanza el arma a dar. No, en efecto no da. Entonces por eso mismo deben de tener cuidado con los Ravagers, porque los empujan bastante y hacen bastante daño. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es irnos aquí hasta la izquierda para que nos detecte. En este caso no nos está detectando, no pasa nada. Vamos a... Ahí nos detectó. Ok, hizo la técnica que les dije. Vénganse aquí tantito, vénganse acá y... hagan esta técnica, ¿no? Para irlos matando fácilmente. Entonces, una vez mostrado eso, pues la verdad esto es bastante sencillo. Tan solo tienen que evitar que los maten estos ballesteros, pero con convertir a los enemigos en aliados aquí y matar a este, ya pueden fácilmente pasarse este piso. Bueno, aquí se van a encontrar a dos enemigos, un ballestero fuerte y uno débil, entonces no se preocupen por eso. Recuerden ir consumiendo sus pociones respectivamente, pero... no pasa a mayores. Igual si están viendo este video mientras comen algo, pues les deseo un muy buen provecho. Y vamos con el piso número 15. Bueno, en el piso número 15 lo que les recomiendo es que se lleven un punto de encantamiento, porque la verdad a lo mejor podrían llevarse la ballesta de ráfaga y conseguir el castigo con aspecto de fuego para matar más fácilmente al jefe del piso número 20, pero con esta build que llevamos no es necesario. Entonces aquí les recomiendo que se compren el punto de encantamiento y que vayan con cuidado en este piso ahora sí, porque van a aparecer bastantes creepers y pues... vayan con cuidado nada más. Aquí va a aparecer un señor que casi siempre lo tiro al vacío. En este caso lo maté antes de tirarlo al vacío, pero bueno, como pueden ver hay arañas y creepers en este nivel, entonces tengan cuidado, sobre todo en estos pasillos cortos. Como pueden ver ahí salió otro creeper y otro creeper, entonces tengan muchísimo cuidado con eso, y si tienen cuidado no tiene que pasar a mayores esto, ¿ok? Entonces ahí pueden ver que salieron varios creepers, y si no hubiera consumido la poción que tenemos hubiera muerto fácilmente. Entonces por eso les digo que tengan cuidado, sobre todo en esta zona, porque salen muchísimos creepers y es muy cerrada. Entonces tengan cuidado. La verdad este piso no tiene más complicaciones que esas, entonces vayan con cuidado, como les he comentado prácticamente en cualquier piso, y van a pasarlo fácilmente. Bueno, para el piso número 16 igual les recomiendo que se lleven el punto de encantamiento. Este piso está mucho más complicado de lo que pueden creer, sin embargo si lo hacen como yo se los digo, se les va a facilitar bastante. Entonces aquí llévense igual el punto de encantamiento, que lo van a necesitar después. Sé que estoy agarrando muchos puntos de encantamiento, pero es porque lo necesitan. Entonces aquí váyanse con cuidado, invoquen a estos tres enemigos y
no hagan lo que yo, porque si se quedan aquí en el centro, como pueden ver, morimos. Yo lo hice para que puedan apreciar, ¿no?, cómo pueden perder una vida muy fácilmente por las plataformas aquí. Entonces tengan mucho cuidado. Recuerden que se resetean de nivel los pisos aquí, entonces tengan cuidado. Si pierden mucha vida, váyanse por aquí, maten a los piglins y váyanse a un piso en el que no hayan tantos enemigos. Bueno, de un lado en el que no haya tantos enemigos, y tengan muchísimo cuidado con estas plataformas, sobre todo con los arqueros, que como pueden ver atacan cada 30 segundos. Entonces tengan cuidado con eso y van a poder pasar este nivel bastante fácil. Entonces aquí matamos a los enemigos. Recuerden consumir la comida pues que se encuentran por ahí, y el golem ya se cayó por aquí. Entonces tengan mucho cuidado, vayan con cautela y van a poder pasar este piso, como ya les dije, fácilmente. Entonces ahí casi me muero otra vez. Tengan muchísimo cuidado con las plataformas, como ya les comenté. Y pues así pasaríamos el 16º piso. Perdimos una vida, pero bueno, era para mostrarles, no es que me haya caído, Bueno, vamos con el siguiente piso. Bueno, para el piso número 17 aquí deben de prestar bastante atención, y es que nos van a dar la armadura del misterio, que es una armadura excelente si te sale con los encantamientos adecuados. Lo que tiene esta armadura de especial es que salen encantamientos al azar aquí, y como pueden apreciar nos da más 50% de daño de artefacto. Entonces nuestros 3 artefactos van a hacer bastante daño, bueno, nuestras invocaciones, ¿no? Y nos adopta brevemente una forma de fantasma al rodar. Bueno, gente, algo importante en lo que me di cuenta, pues volviendo a hacer la run, porque me mató el piso. Bueno, ya no me voy a quejar de eso, pero me di cuenta de que lo único que no es constante en toda la torre son los encantamientos pues pasivos de la armadura del misterio. Como pueden ver, aquí nos dice: las pociones de salud afectan a todos los aliados y tenemos menos 40% de recarga de artefacto, cuando en realidad nos había puesto otras cosas en la anterior run, en la run en la que les dije que se pusieran la armadura. Afortunadamente los encantamientos son los mismos, entonces la pueden seguir usando. Solo les vengo a informar que pues esta armadura pues va cambiando en cuanto a sus stats, porque pues es una armadura del misterio, ¿no? Siempre va variando estas dos cosas, pero bueno, era para informarles. Vamos ahora sí con el piso 28. Yo al leer esto en mi primera run pensé, pues qué basura de armadura, pero no, porque si se fijan en los encantamientos, tiene inmunidad a poción en el primer slot, tiene en furia o en frenesí en el segundo slot, y en el tercero tiene sinergia de salud. Entonces estos 3 encantamientos nos van a estar sirviendo bastante. Igual pueden tratarse ponerse explorador, sin embargo no lo recomiendo bastante, porque la verdad no cura lo suficiente de vida y tienen que avanzar bastante pues para que los cure, y como son pisos cortos la verdad no van a estar avanzando mucho. Entonces no recomiendo que se lo pongan, pero sí que se pongan esta armadura. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos 13 niveles de encantamientos, y ojo con este piso, no se muevan aún. Una vez que ya llegaron al piso, no se muevan para que no aparezcan los enemigos. Y lo que tienen que hacer es ponerse directamente inmunidad de poción, ponerse al full sinergia de salud y ponerse un nivel en frenesí. ¿Por qué esto? Porque con esto vamos a tener menos 90% de daño durante un periodo breve cada vez que consumamos una poción. Y esto nos va a ayudar a pues no perder la vida literalmente, porque prácticamente nos volvemos inmortal cuando utilizamos este encantamiento con la poción. Es un encantamiento excelente. En frenesí nos va a servir para tener más velocidad de ataque cuando tengamos poca vida, y sinergia de salud con las reliquias que tenemos, la verdad nos van a servir muchísimo, porque ahorita van a ver. Entonces aquí lo que tienen que hacer es acercarse tantito abajo, no bajen totalmente, o si quieren bajar tantito para transformar a unos enemigos rápidamente ahí y que exploten los creepers, vendría excelente, porque la verdad es bastante difícil este asunto, por lo que van a ver a continuación. Como pueden ver, salen 2 de estos señores enormes y prácticamente se van a one-shotear al golem. Entonces aquí lo que les recomiendo es que sí vayan a matarlos, pero primero se consuman esta poción para poder no morir instantáneamente por ellos, ¿no? Entonces matamos al primero, todavía tenemos 3 segundos para matarlo. Entonces una vez que ya tenemos esto, tenemos cuidado, rodamos y matamos a los enemigos. Esta es la primera oleada, es la más difícil, entonces ya no tengan demasiado cuidado.
No, sí, siempre tengan cuidado, pero esto ya es moco de pago a comparación de la primera misión. Aquí lo que tienen que hacer es rodar para acá de nuevo y pues activar obviamente el puente. Una vez que hicieron eso, aquí invocan a los enemigos e invocan a sus mascotas, pues para que los ayude, sobre todo con los creepers. Ahí tuve suerte y empujé un creeper al vacío. Entonces con eso prácticamente estaríamos terminando el piso número 17. Entonces vamos con el piso número 18. Bueno, para el piso número 17 igual préstenme bastante atención, y eso es porque les voy a recomendar que se pongan el hacha. Si las espadas tocadas por el vacío tienen radiante y dando vueltas, sin embargo el hacha tiene impacto crítico, ataque de vacío y filo. Entonces con esta hacha van a poder hacer muchísimo daño, muchísimo de verdad, pero deben de llevarlo bien, ¿no? Entonces aquí lo que van a tener que hacer lamentablemente es sustituir la noche sin estrellas, porque ya no les va a servir, sobre todo contra el jefe del piso número 20. Entonces aquí cómprense el hacha, denle a aceptar, y como les mencioné anteriormente, no se muevan en el inicio del piso para que puedan encantar bien sus cosas. En este caso lo que les recomiendo es que se pongan filo al full, luego lo más que puedan de impacto crítico, y lo que les resta para ataque de vacío. Como pueden ver queda 3, 2, 1, porque ataque de vacío es muy buen encantamiento, pero ya en el piso 20 y tantos van a empezar a salir enemigos del End, entonces no les va a afectar el ataque de vacío. Entonces es importante que mejoremos filo e impacto crítico, que eso sí les afecta y nos ayuda bastante. Entonces pues esas serían las recomendaciones. Ya en el piso 18 la verdad es bastante sencillo, deben de ir como cualquier piso con cuidado, ¿no? Aquí van a salir varios enemigos y uno de ellos son creepers, entonces aquí tengan cuidado. Como pueden ver, one-shotean los creepers de este piso, entonces vayan con muchísimo cuidado. El golem ya no les va a servir tanto porque ya hacen muchísimo daño estos enemigos, entonces tengan mucho cuidado con los creepers. Igual pueden consumir la poción y como pueden ver casi no me hacen daño, pero vayan con cuidado, por favor, que en los pisos que parecen más fáciles llega un creeper y nos arruina la vida. Entonces vamos con cuidado, van matando a los enemigos, traten de que no les den las arañas, sobre todo porque las arañas es lo peor que les puede pasar literalmente. Entonces vayan aquí, vayan matando a los enemigos, y como pueden ver las arañas atacan increíblemente rápido, y ahí casi me one-shotea otra vez otro creeper. Entonces tengan muchísimo cuidado por eso con los creepers. Y bueno, como pueden ver ahí salieron más creepers y la verdad ya tengo pavor. Lo que pueden hacer en estas ocasiones, ya recordé, es invocar a los Vexes para que no los maten los creepers, porque los creepers ya están cañones de plano en estos niveles. Entonces vayan con mucho cuidado, compañeros, no quiero que pierdan todas las vidas en estos pisos como yo, entonces vayan con cuidado. Bueno, para el piso número 19 lo que les recomiendo es que se lleven el punto de encantamiento directamente, porque nos ponen pues 5 artefactos bastante inútiles para este modo de juego. Entonces llévense el punto de encantamiento, y aquí si pueden mejoren en frenesí, o si gustan y si pueden mejorense ataque al vacío. De hecho no van a poder mejorarse ataque al vacío, entonces o pueden ahorrar para tener ataque al vacío al 2, o pueden comprarse directamente frenesí, pero la verdad yo prefiero comprarme ataque de vacío, a pesar de que no lo vamos a poder usar en el DLC del End. Y pues aquí nos encontramos a nuestro herrero único. Básicamente lo que hace este herrero es permitirnos convertir en objeto único cualquier ítem que queramos que tenga variante única. Cabe recalcar eso, que tenga variante única. Por eso mismo no nos deja mejorar a único los artefactos, por ejemplo, porque no tienen variante única. Y tampoco nos deja mejorar a único la armadura del misterio, porque igualmente no tiene variante única, pero el arco y el hacha sí. Aquí si hubiéramos tenido la noche sin estrellas no hubiéramos podido mejorar eso, y probablemente tampoco la armadura. Entonces por eso les recomendé también que se pusieran el hacha, háganme caso. Entonces aquí pues lo único que tienen que hacer es mejorar el hacha para que suba, sobre todo de nivel de poder, para que hagamos más daño. Y pues también está el bonus, ¿no? De que quema a las criaturas. La verdad nunca he sido muy fan de este encantamiento, pero les puede servir bastante. Entonces pues vamos con el piso número 20. Ok, pues este es el piso del nigromante, y la verdad aquí les recomiendo muchísimo que si ven que les está quitando mucha vida, bueno, en primer lugar llamen a todas sus invocaciones, y en segundo comiencen a darle al full con todo
como pueden ver, le hacemos muchísimo daño y ya cuando empiezan a sufrir de vida, como por ejemplo aquí, procedan a atacarlo. Igual no paren, aprovechen al máximo pues todo el daño que pueden hacer y si tienen suerte no los va a matar y si no pues huyan, literalmente huyan. Si pueden, pues usen la poción, pero bueno, como pueden ver ahí, el truco estuvo en invocar a todos los... Bueno, invocar absolutamente todas las cosas que teníamos, ponernos la poción y con filo, con impacto crítico y con todo básicamente lo que nos pusimos, nos ayudó hasta instigador, pudimos matarlo muy fácilmente. Entonces eso se los recomiendo muchísimo. Esto es más básicamente para distraer y como tiene sinergia de salud los puede estar curando bastante, pues porque cada vez que... Por ejemplo, aquí me curé 149 invocando a los Vexes, pero si los vuelvo a traer de vuelta, aunque no los estoy invocando de nuevo, me sigue curando vida. Entonces, con las mascotas se pueden estar curando, como pueden ver, muchísimo. Entonces, les recomiendo muchísimo que se pongan mascotas. En mi caso, mi combo favorito son Vexes, aunque también pueden usar abejas, pero no... Tienen más vida, pero no hacen tanto daño. Y pues el golem de cajón les va a ayudar muchísimo. Entonces nos estamos curando con las mascotas, con sinergia de salud, en frenesí por si tenemos poca vida, inmunidad a poción como nuestro último recurso para recuperarnos rápidamente. Ya cuando se mueren todas las mascotas, pues nosotros vamos a tener que empezar a tanquear. Entonces para eso está inmunidad de poción. Y esta hacha es buenísima. Y bueno, gente, para el piso número 21 lo que les recomiendo es que se agarren esta hacha doble. La verdad tenemos 3 muy buenas opciones aquí para armas. Sin embargo, el hacha doble, aparte de que hace más daño que la instigadora todo el tiempo, tiene ataque giratorio. Y justo nos salió con sanguijuela, refrigerio y... onda de impacto, entonces prácticamente es un torbellino esta hacha, entonces les recomiendo muchísimo esto y en el piso 29 la van a poder hacer dorada, entonces nos va a estar sirviendo muchísimo esta hacha doble para los últimos niveles, entonces les recomiendo eso, equípense el hacha doble y pues no olviden poner sus encantamientos antes de empezar el piso porque si no va a estar cañón el asunto, entonces... Les recomiendo aquí que se pongan sanguijuela y refrigerio de jalón y se pongan onda de impacto pues lo máximo posible y con esto van a estar haciendo bastante daño en área y aparte van a tener muchísimo healing, entonces con eso se los recomiendo bastante y pues vamos con este piso que la verdad está algo complicado. Entonces aquí como pueden ver hacemos bastante daño, matamos a los creepers de dos madrazos, ¿no? Pero aún así hacemos un daño bastante considerable. Aquí, pues si quieren ya invocar a los Vexes, se los recomiendo bastante. Hay que ir matando a los enemigos por acá. Y si tienen poca vida, pues ir yendo poco a poco. Por ejemplo aquí pues ya me conviene aprovechar al full pues que tenemos refrigerio, ¿no? Con esta hacha nos quedan 3 segundos, entonces hay que aprovecharlos al máximo y pues una vez que ya los aprovechamos nos retiramos y nos volvemos a comer la poción pues para no morir, porque la verdad quitan bastante vida estos enemigos. Matamos al que los está encantando y con esto pues pasaríamos el piso muy fácilmente. La verdad el hacha doble es una arma excelente y nos va a estar sirviendo a lo largo de todos estos niveles, entonces pues se la recomiendo bastante. Bueno, aquí nos falta un enemigo aparentemente, entonces voy a aprovechar para enseñarles cómo funciona sanguijuela. Como pueden ver nos da bastante vida matar a un enemigo, entonces eso es lo que nos va a estar permitiendo vivir, aparte de que ya tiene pues bastante buen daño con la onda de impacto, entonces por eso les recomendé el hacha doble. En una grabación previa les había dicho que se fueran pues al full pues con el hacha hasta encontrar el pico con refrigerio. Y bueno gente, aquí lo que les recomiendo es que se compren el pico. Parece una idea suicida, la verdad lo parece muchísimo y la verdad no parecen buenos encantamientos los que tenemos en el primer slot, pero es que de verdad necesitamos refrigerio. Pero acaban de morir todos mis Vexes ahí. Bueno, pero bueno, esta es una opción mucho mejor porque tenemos bastante healing y el daño pues es considerable, entonces esa es la opción que les doy para que vayan mucho más seguros que pues de costumbre, ¿no?
Y bueno, gente, para el piso número 22 les recomiendo que se lleven el punto de encantamiento. Este piso es bastante difícil, entonces tengan cuidado. Antes de comenzar, pues lamentablemente no nos podemos poner onda de impacto. Sin embargo, pues sí podemos ir con cautela y si quieren ponerse frenesí, pónganselo. Sin embargo, yo no lo recomiendo mucho. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es irse rápidamente hasta aquí abajo para acercar a todos los enemigos y podamos convertir a estos tres en pues aliados, ¿no? Aquí si consumen la poción, aprovechen al máximo que pues tienen la poción, ¿no? Para ir matando a todos los enemigos que estén por aquí y que se nos vaya recargando la poción. Siempre fíjense perfectamente pues cuánto tiempo les queda, ¿no? Pues para recargar la poción, y una vez que la tienen pues úsenla nuevamente y eso les va a estar ayudando muchísimo para ir matando a todos estos enemigos, que la verdad son bastantes. Entonces aquí váyanse por los enemigos débiles, si pueden transformar enemigos estaría muchísimo mejor, y pues aquí aprovechen que pues tienen estos enemigos pues para cubrirse un poco. La verdad, aquí me acabo de encerrar en el pasillo y debo de tener muchísimo cuidado porque probablemente vaya a morir aquí. Y bueno, gente, como pueden ver, si nos matan después de matar al sin nombre, ¿no? El jefe este nigromante, pues ya nos empiezan a dar recompensas únicas y pues vayan viendo qué les va cundiendo más en su elección, ¿no? Otro punto importante es que ya a partir de el nigromante ya nos empiezan a dar, sobre todo pues cuando ya somos nivel máximo, pues objetos arriba de 251. Como podemos ver, nos están dando objetos de 254. Entonces realmente, como podemos estar viendo, para lo que sirve la torre es para pues conseguir objetos de mayor nivel de poder, que son bastante extraños de conseguir. Entonces sí, tal vez no puedas obtener los objetos que quieres exactamente, pero sí nos van a estar dando objetos de muchísimo poder. No les recomiendo por eso mismo que los principiantes jueguen demasiado este modo, porque pues van a estar aumentando de nivel de poder constantemente y sinceramente pues a lo mejor sí les pueden dar cosas únicas, asegurado, pero es muchísimo esfuerzo y mucho más tiempo del que necesitarían para conseguir algo único. Entonces nada más recomiendo este modo pues para personas que ya están en el endgame del juego, ¿no? En el que pues es bastante difícil conseguir pues objetos de mayor nivel de poder. Entonces pues podría servir para eso este modo, pero bueno, es cuestión de bastante esfuerzo y bastante tiempo. Entonces pues va cuestión de gustos. Y bueno, vamos con lo siguiente. Entonces aquí lo que tienen que hacer es consumir la poción rápidamente y aprovecharla pues para matar a todos los enemigos. Como pueden ver, si no hubiera tenido recarga de poción, probablemente hubiéramos muerto aquí. Entonces tengan muchísimo cuidado y vayan matando poco a poco a todos los enemigos. Si pueden transformarlos, transfórmelos y vayan con cuidado, y con eso van a poder estar pasando este nivel muy fácilmente. Entonces pues eso sería para este nivel. La verdad ya casi nos lo pasamos. Hay que ir con cuidado y aprovechando sanguijuela pues para irnos curando con las muertes de los enemigos. Entonces vayan con cuidado, vayan matando a los enemigos y van a ver que se les va a hacer muy fácil pues esta torre, ¿no? Entonces una vez dicho eso, vamos con el siguiente piso. Me acabo de recordar que era por allá, no pasa nada. Nos hacemos un pequeño corte, o si quieren les puedo platicar así un poco de mi vida en lo que llegamos ahí. Bueno, ya no, porque ya llegamos, pero bueno, vamos a ver así con el piso número 23. Bueno, para el piso número 23, gente, lo que les recomiendo directamente es que cambien los vexes por el golem, porque el golem de por sí ya no nos está sirviendo mucho, pero los vexes aún menos. No les recomiendo para nada que quiten medallón del amor, porque este artefacto les va a servir hasta el último piso, porque esencialmente convierte en aliados a los enemigos. Entonces siempre van a estar al nivel de piso pues los enemigos que te encuentres, lógicamente, ¿no? Entonces es muchísimo mejor un enemigo del piso 23 que un golem. Entonces, bueno, que un golem nivel 79, ¿no? Entonces aquí lo que les recomiendo es la técnica del doble golem, además de que les van a brindar bastante protección. Bueno, el golem nivel 79 ya no tanto, pero
pues van a poder ir bastante más seguros. Entonces eso es lo que les recomiendo y aquí pues denle a aceptar. Y el piso número 23 es uno de los pisos más difíciles de la torre, pues van a fallecer. Entonces aquí, como pudieron haber visto, me one-shoteó ese compañero, entonces por eso deben de tener sumo cuidado y me choca que se tenga que reiniciar el nivel cada vez que perdemos. Invocamos otra vez a los Vexes e invocamos al Golem pues para que matemos a todos estos señores que encantan, porque la verdad podemos morir como ahorita. No, pues ya. Entonces aquí sí les recomiendo que vayan con sumo cuidado, porque la verdad es bastante complicado el asunto. Entonces aquí lo que les recomiendo es que vayan primeramente arriba a convertir a los a convertir a los lanzadores rápidamente. Aquí van a aparecer los señores estos de las ametralladoras, y conviertan los que puedan y invoquen aquí a los dos golems pues para ir con sumo cuidado. Igual traten de no perder mucha vida aquí en estos primeros niveles, porque la verdad la van a necesitar para los siguientes. Entonces por eso les estoy recomendando que vayan con mucho cuidado. Y como pueden ver, hacemos bastante daño con esta armadura, entonces no se preocupen por el daño que puedan perder por no llevar impacto crítico. La verdad les va a servir bastante. Y aquí por fin salió el Enderman, entonces deben de tener con mucho cuidado. Si quieren pelearle tantito, pues peleenle. Sin embargo, la verdad es bastante complicado el asunto de este Enderman. Aquí pueden aprovechar que hay muchos enemigos para ir recargando su poción, pero no se acerquen al Enderman, por favor, porque la verdad tiene muchísima vida y hace muchísimo daño. Entonces deben de ir con bastante cuidado pues para matarlo, y aún más si pues se lo encuentran así, ¿no? Vamos a tener que bajar, gente, porque está complicado esto. Ok. Ok. No puede ser, gente. No puede ser. Entonces una vez que ya consumen la poción, ya pueden ir con toda calma a matar al Enderman. Aprovechen los segundos que les da la poción pues para matar a todos los enemigos posibles, pero una vez que ya mataron a todos los que pueden, regrésense aquí abajo pues para recargar su poción, porque la verdad hace muchísimo daño el Enderman. Entonces aquí espérense pues en esta parte de abajo, y si les llegan enemigos como el Enderman, pues nada más traten de huir, traten de esquivar todos los golpes del Enderman. La verdad no es tan difícil. Y como pueden ver, hace muchísimo daño. Entonces aquí pues ya se me volvió a recargar la poción y ya le puedo pelear perfectamente al Enderman otra vez. Entonces vamos por aquí, le vamos haciendo daño. Como podemos ver, se teletransporta muchísimo. Y pues ahora mismo estamos en un pleito, porque pues el Enderman todavía no se ha muerto y necesitamos alejarnos lo antes posible de él, pues para que no nos masacre brutalmente, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es invocar a los dos golems pues para irnos curando. También podemos volverlos a invocar para curarnos la vida, debido a que tenemos sinergia de salud. Entonces aquí vamos con cuidado y aprovechamos que los golems lo están matando pues para irle haciendo daño, y así lograríamos matar al Enderman, que la verdad es un mini jefe bastante complicado pues en estos niveles. Entonces aquí lo que vamos a hacer es volver a consumir la poción y vamos a ir matando a los enemigos que quedan, que ya la verdad ya no son muchos, y así estaríamos superando este nivel. Si les aparece una poción de fuerza, les recomiendo que rushen completamente pues al siguiente piso para poder aprovechar pues la poción de fuerza, que parece que no, pero sí nos va a ayudar bastante. Y aquí lo que les recomiendo es que vayan con muchísimo cuidado, porque está repleto de zonas con hielo y además de creepers. Entonces aquí les recomiendo que vayan con cuidado y que no confíen muchísimo en pues las transformaciones amistosas de los creepers, porque la verdad son bastante traicioneros, porque luego van a matar a los enemigos y nos terminan matando a nosotros. Entonces vayan con cuidado y aprovechen muchísimo pues la inmunidad a poción, que es básicamente lo que nos va a estar permitiendo pues superar estos pisos, que la verdad ya se ponen más complicados. Entonces aquí lo único
único que tenemos que hacer es ir matando a los enemigos y aprovechando pues la sanguijuela y la inmunidad a poción. Como podemos ver, es bastante sencillo el asunto, solo hay que ir con cuidado pues de que no nos maten los enemigos, y si no alcanzan a regenerar la poción matando a los enemigos, lo que les recomiendo es que huyan lo más posible, vayan usando esta estrategia de ir invocando a los golems aunque no sea necesario, para irse curando con sinergia de salud, y pues con eso podrían pasar bastante fácil pues este piso número 24, que la verdad está repleto de creepers y pues tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Podemos ver que onda de impacto nos está sirviendo muchísimo, sobre todo pues para matar a los enemigos que están un poco más lejanos, además de que cada 2 golpes pues sale la onda de impacto, que la verdad tiene bastante distancia. Entonces por eso les recomendé mejor que se pusieran esta hacha y pues traten de vivir lo suficiente pues para poder pasar estos pisos que la verdad sí están complicados. Bueno gente, para el piso número 25 obviamente les voy a recomendar que se compren el gong del debilitamiento, porque la verdad es uno de los mejores artefactos del juego y les va a servir muchísimo para ir matando a los pues jefes finales. Entonces aquí les recomiendo que se sustituyan este golem nivel 79, que la verdad ya se quedó bastante obsoleto, y agarren el gong de debilitamiento. Aquí no se muevan y tengan cuidado con en esta misión, porque la verdad los enemigos del Nether, y bueno, en este caso son Illagers, ¿no? Son ilianos, pero aún así está un poco complicado el asunto. Aquí lo que les recomiendo es que se compren ya al máximo onda de impacto, pues para ir con más calma, y pues prontamente vamos a tener que cambiar esta armadura del misterio, porque la verdad ya se está quedando un poco de obsoleta en vida, pero eso lo vamos a ver en los próximos pisos. Una vez pues ya comentado todo eso, vamos a irnos por esta zona para convertir a estos 2 enemigos y que nos ayuden a distancia, y vamos a usar el gong de debilitamiento más nuestra poción para ir matando a este gas, que va a ser el primer jefe. Una vez que ya lo matamos, vamos a ir matando a todos estos enemigos para que se nos recargue lo más prontamente posible pues nuestra poción, ¿no? Una vez que ya matamos a los enemigos, vemos que se nos vuelve a recargar la poción y no la vamos a usar pues hasta que tengamos necesidad realmente, ¿no?, de usarla. Podemos ver que pues con sanguijuela pues tenemos bastante sustain. Entonces por ejemplo aquí sería una buena zona para usar los artefactos, porque la verdad ya nos empiezan a atacar bastante, y cuidado que hay un Enderman ahí y pues siempre va a aparecer por este lado del mapa. Entonces tengan mucho cuidado con el Enderman sobre todo, y si les sale en la cara pues les recomiendo que huyan directamente. No les recomiendo que le peleen al Enderman pues hasta que tengan la poción, porque es uno de los enemigos que más quitan vida en este juego. Entonces una vez que ya recuperaron la poción, no les recomiendo que maten a los enemigos, mejor vayan a atacar al Enderman y tírenle un gong del debilitamiento pues para irle quitando vida, ¿no? Podemos ver que estos Endermans pues atacan muchísimo más que de costumbre, y pues debemos de ir con cuidado con ese asunto, ¿no? Porque si no vamos con cuidado, nos va a aparecer un Enderman y pues no va a ser bonito el asunto, ¿no? Entonces aquí hay que ir con cuidado, ir matando a los enemigos y pues ir recargando nuestra poción, ¿no?, para conseguir el famoso encantamiento de inmunidad a poción, que la verdad es bastante necesario pues en estos niveles, ¿no? Una vez que ya la consumimos, ya podemos pelearle con total calma al Enderman, pero tengan cuidado pues de poder matarlo antes de que se nos acabe la poción, ¿no? En este caso fue un momento muy justo, pero si hubiera tenido pues ya en un segundo antes de que apareciera el Enderman el fin de la inmunidad a poción, literalmente hubiera huido en lugar de enfrentarme a él, porque la verdad me hubiera matado. Entonces pues con esa técnica pasaríamos el piso 25 y ahora vamos al piso 26. Y bueno gente, para el piso número 26 lo que les voy a recomendar es que se compren la armadura de nido de abejas. Esto es debido a que cada vez que nos peguen va a haber una probabilidad de 30% de que salga una abeja, y cuenta como mascota, y como podemos ver aquí tiene estallido de la bestia, que esto lo que hace es que cada vez que consumamos una poción van a explotar nuestras mascotas. No van a recibir daño pues nuestras mascotas, pero los enemigos van a recibir un daño increíblemente alto. El daño puede llegar hasta 20.000 de daño por la explosión de la mascota, entonces nos va a ayudar muchísimo este encantamiento, más inmunidad a poción, que es el encantamiento que nos está permitiendo hacer todo esto, y recarga, que nos va a ayudar muchísimo pues a recargar nuestros artefactos, que estamos dependiendo bastante de ellos, ¿no? Entonces aquí pues cómprense armadura de abeja, no pasa nada, la armadura de misterio ya se quedó obsoleta, no se muevan para nada más en este nivel pues para poder encantarse bien la armadura. Aquí lo que les recomiendo es que se vayan primero por inmunidad, luego recarga y lo que puedan encantarse de estallido de la bestia. En este caso solo fue un nivel, pero
como pueden ver ya hace 6000 de daño la explosión y pues nuestra hacha hace 1900 de daño. Entonces podemos ver que hace bastante daño y con refrigerio hace muy buena sinergia y tenemos una build bastante decente pues para seguir viviendo, ¿no? En estos niveles. Además de que ya tendríamos el doble de vida, que pues nos vendría bastante bien, ¿no? Para no morir instantáneamente por una explosión de creeper o algo por el estilo, ¿no? Entonces aquí lo que debemos de hacer es esperar a que aparezcan los enemigos porque van a salir nigromantes, como podemos apreciar, y la verdad es un enemigo bastante peligroso si no lo matamos rápidamente porque suelta bastantes enemigos. Entonces aquí van a salir, me parece que más o menos 3 nigromantes, entonces tengan cuidado con eso, maten a este enemigo que siempre se traba en esta esquina, y aquí arriba está el otro nigromante que vamos a tener que matar rápidamente pues para que no nos dé más problemas con los enemigos que vaya a invocar. Y podemos ver que aquí salió el tercer nigromante que pues va a morir fácilmente gracias a todo el daño en área que tenemos, y como pueden apreciar ni siquiera hemos necesitado aún consumir la poción pues para vivir, ¿no? Entonces vamos súper bien, por eso les recomendé que se compraran también sanguijuela, porque realmente lo esencial es no necesitar usar la poción. Entonces aquí podemos ver que salen otros nigromantes y para evitarnos problemas aquí vamos a consumir la poción porque me había atrapado una araña, y siempre que vean así que están en aprietos, pum, se consumen la poción y prácticamente no pueden morir. Entonces con eso estaríamos pasando el piso 26 y vamos al piso 27. Y bueno gente, para el piso número 27 lo que les recomiendo es que se lleven directamente el punto de encantamiento porque nuestra build ya está bastante bien, pero necesitamos aún maxear estallido de la bestia, entonces nos va a venir bastante bien. No les recomiendo tanto la enredadera retorcida porque la verdad no necesitamos mucho daño en distancia. A lo mejor el jefe final sí vamos a necesitar daño a distancia, pero no demasiado. En el jefe final sí hay que tener bastante cuidado, pero pues todavía no hay que preocuparnos por eso, que falta un poco, ¿no? Entonces aquí agarren el punto de encantamiento y pues súbanse estallido de la bestia pues a nivel 2, que ya es el doble de daño, 13.000 de daño de explosión. Entonces ahorita van a ver realmente pues el daño que hace. Igual vamos a aprovechar esto pues para matar al jefe rápidamente porque la verdad va a estar difícil el asunto, ¿no? Entonces aquí sí va a ser necesario consumir pues nuestras pociones para poder vivir ante estos Ravagers, porque la verdad quitan muchísima vida. Si los empujan, no entren en pánico, van a aparecer aquí arriba. Entonces vayan con cuidado, vayan transformando a los enemigos pues en amigos para poder vivir, y vayan usando todas las herramientas que les da el entorno. En este caso me dieron dinamita pues para poder matar a los enemigos en área, y como podemos ver entre sanguijuela y la recarga de poción la verdad vamos excelentemente bien. Aquí pues sale otro enemigo, no pasa nada, lo matamos y como podemos ver llega hasta allá onda de impacto. Entonces de verdad es muy buena arma el hacha doble. Yo diría que es la mejor arma del juego para pasarse este nivel porque pues no aparecen las ataduras del luchador, pero en realidad sí nos serviría bastante, sobre todo por el daño en área. Entonces pues está ese detalle, ¿no? Ya prácticamente no faltan enemigos, solo falta llegar a la otra parte del mapa que está atrás, pero pues hay que esperar a los elevadores estos de aspas, ¿no? Para poder llegar hasta allá. Entonces aquí nos subimos por ejemplo a este y hay que esperar para hacer un salto, me parece, pues a este elevador de aquí. Lamentablemente acabo de presenciar la muerte del golem, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Aquí tengan cuidado con el creeper porque aunque lo transformen en aliado, los va a intentar asesinar. Bueno, en realidad los va a intentar asesinar, pues ahí pudieron apreciar cómo explotan las mascotas cuando consumimos una poción, y si no hubiera consumido la poción ahí probablemente hubiera muerto. Entonces ya ven la importancia de ir consumiendo las pociones con esta build, ¿no? Entonces aquí lo único que hay que hacer es esperar un poco, ¿no? Pues para poder regresar al otro lado del mapa. Aquí no se fíen, tienen que hacer esto con cuidado y esperar a los elevadores que pasen a estas escaleras porque esta zona no los va a dejar. Entonces aquí van con cuidado, si quieren consuman las cosas que quedan. A mí me gusta hacerlo, no sé por qué, pero bueno, una vez que ya hicimos todo este asunto pues estaríamos pasando el piso 27 y llegaríamos prácticamente al piso final antes de pues llegar al jefe, ¿no? Porque el piso 29 es de tienda y el piso número 30 pues ya es el jefe final. Entonces
En este piso deben de tener muchísimo cuidado en sí con el piso en donde están pisando, porque se va a levantar pues literalmente se va a levantar el piso como en el DLC de End. Entonces deben de tener cuidado donde pisan, no se vayan a las esquinas porque generalmente es donde se levanta el piso y eso los va a one-shotear y obviamente no es agradable que nos mate el entorno. Ya me pasó. Entonces, una vez que ya vimos esto, bueno, una vez que... Esto es lo más injusto que me ha pasado hasta ahorita. Esto es lo más injusto que me ha pasado hasta ahorita, hijos de su madre. ¿Por qué ponen eso? No, eso no está bien. No está bien. O sea, hijos de su madre. Como lo pudieron ver anteriormente. Entonces vamos con el piso 28. Y bueno, gente, ya para el último piso normal, pues les recomiendo que se lleven igualmente el punto de encantamiento para poder maxear. Como podemos ver, tenemos 2 puntos de encantamiento y se necesitarían 3 para llevar al máximo estallido de la bestia. Entonces aquí lo que les recomiendo es que se lleven el punto de encantamiento y por fin podamos subir a nivel máximo estallido de la bestia, que como podemos apreciar ya hace 20,000 de daño de explosión, pues consumir una poción. Entonces con esta build pues prácticamente estaríamos terminando pues la torre. Aquí, como les digo, tengan muchísimo cuidado con las esquinas porque se levanta el piso y pues obviamente no es agradable, ¿no?, morir por el ambiente, como pudieron apreciar en otras builds. Aquí es donde tienen que tener sumamente cuidado porque se va a levantar eventualmente el piso y eso los va a matar. Entonces tengan mucho cuidado. Aquí, si pueden, consuman una poción pues para ir con mucho más cuidado, porque la verdad este piso parece fácil, pero si no vamos con cuidado nos pueden matar muy fácilmente. Entonces aquí vamos con cuidado, traten de matar a los encantadores estos y no caigan en la técnica esta que luego hacen los enemigos para que pisemos el piso. No caigan en sus trucos sucios. Aquí acaban de encantar a uno de estos señores. Tengan mucho cuidado porque los enemigos de End encantados quitan muchísima vida. Entonces vayan con cuidado. Aquí pueden ir atacando de antes con la onda de impacto y los pueden ir matando a distancia. Entonces traten de ir haciendo aliados a todos los enemigos y vayan con bastante cuidado porque la verdad quitan muchísima vida los enemigos de End. Podemos apreciar que afortunadamente cuando nos acercamos a estos enemigos pues nos dejan de atacar porque son enemigos a distancia y no les conviene que nos acerquemos. Entonces pueden estar usando esa técnica, ¿no? E igual no pisen este piso de verdad porque los va a terminar matando. Entonces tengan mucho cuidado y pues es lo único que les digo que tienen que hacer pues, para no morir drásticamente, ¿no? Convirtiéndose en último enemigo estaríamos superando este último piso. Y bueno, gente, para el piso número 29 la verdad es una decisión bastante difícil porque no nos dan lamentablemente una arma a distancia. Sin embargo, vamos bastante bien con esta build, es bastante segura. Entonces lamentablemente pues no podemos mejorar de alguna forma esta build. Está el hecho, ¿no?, de que las espadas tocadas por el vacío tienen refrigerio, radiante y emboscada. Sin embargo, la verdad no son tan rápidas estas armas como podría ser, por ejemplo, el espadín. Realmente es un estoque, pero la verdad le pusieron un nombre muy raro. Pero bueno, como tiene radiante y son armas relativamente lentas, no tan rápidas, por ejemplo, como el hacha. La verdad, o sea, hace como pa, pa y luego un giro. Como no son una arma tan rápida como uno podría esperar, pues es más o menos la cadencia de una espada, entonces no viene tan bien radiante. Y pues sí, tendríamos refrigerio, pero además de que no tiene un encantamiento bueno en el tercer slot, pues no serviría bastante bien radiante. Entonces no les recomiendo mucho que se pongan estas espadas, al menos que quieran arriesgar. Pero la verdad el último jefe es bastante complicado, entonces les recomiendo mejor que se queden con el hacha porque tiene sanguijuela y va a estar soltando de los enemigos grandotes que tienen bastante vida, pero cuando los matamos, además de que se nos recarga con refrigerio la poción, pues vamos a estar absorbiéndoles bastante porcentaje de su vida. Entonces les recomiendo que se queden con el hacha doble y pues lamentablemente aquí pues tocaría el punto de encantamiento. Ya en el piso 29, como podemos
podemos ver y como les había comentado, es otro comerciante y en este caso es el herrero de oro. Básicamente nos va a permitir convertir en oro cualquier cosa que queramos, bueno, siempre y cuando no sean artefactos, ¿no? Podemos convertir en oro la armadura de nido de abejas y podemos convertir en oro el hacha doble. Entonces, como nos falta daño en el hacha doble, les recomiendo que vuelvan dorada el hacha doble, porque pues en este caso nos tocó un encantamiento pues un poco regular, ¿no? Nos tocó encantado, ¿no? Eso quiere decir que hacemos daño a las criaturas encantadas, pero la verdad no sé si sea siempre el mismo encantamiento porque no he llegado mucho al piso final. Pero pues si no, traten de encantar pues la armadura, que es más posible que les toque algo pues mucho mejor, ¿no? Pero igual ya tiene bastantes buenos encantamientos, entonces lo que realmente le faltaba era el hacha doble. Lamentablemente pues no le hacemos daño a criaturas encantadas en el piso del jefe porque pues no salen, pero bueno. Aquí lo que vamos a hacer al llegar al piso número 30 es directamente pegarle con lo máximo posible al jefe y pues consumir, bueno, tirar nuestro golem, ¿no? Convertir a los enemigos que vuelve, convertir en aliados a los enemigos que él convierte, esperar a que nos pegue un poco ya con inmunidad de poción para explotarlo con las abejas que vamos a sacar. Eso va a ser un paso bastante difícil y lo vamos a tener que alejarnos y acercarnos bastante del jefe, pues para que no nos mate y podamos ir sacando las abejas y poder explotarlo, ¿no? Entonces vamos con el jefe final. La verdad es un jefe bastante difícil, entonces deben de tener bastante cuidado con él. Va a ser el jefe de la jungla. Me parece que nunca se había visto este jefe, entonces deben de ir con bastante cuidado y pues irle pegando, ¿no? Como podemos ver, quita bastante. Como podemos ver, casi no le quitamos vida, entonces tengan bastante cuidado con él y pues si no le quitan vida, pues vayan aquí y vayan matando a los enemigos que hay alrededor. También los podemos ir convirtiendo pues para poder irlos matando. Entonces aquí vayan con cuidado, también vayan matando a todas las cosas. Y pues una vez que ya lo matamos, podemos convertir incluso en aliado a esto e irle haciendo daño pues con nuestros... pues nuestras mascotas, ¿no? Aquí aprovechamos los segundos que tenemos de inmunidad y pues volvemos a retirarnos del jefe. Deben de tener cuidado en las demás fases porque lamentablemente va a invocar a jefes de la jungla, mini jefes de la jungla, y no va a ser una experiencia nada agradable. Entonces aquí tengan mucho cuidado y esperen pues a que salgan más enemigos para irlos matando y que nos vaya recargando la poción. Aquí afortunadamente pues el jefe tiene bastante vida, pero igualmente es bastante lento. Entonces aquí lo que vamos a hacer es acercarnos a él y hacer ese combo que podemos ver por ahí, aprovechar al máximo la inmunidad a poción y con eso lo podríamos estar matando bastante rápido, pero una vez que se nos acabe tenemos que volver a alejarnos de él porque la verdad quita muchísima vida el jefe. Entonces vayan con cuidado, no se acerquen a él demasiado y podemos ver que ya se trabó afortunadamente. La verdad no es tan común que pase eso, pero bueno, aquí lo único que tienen que hacer es ir matando a los enemigos y ir con muchísimo cuidado porque ahora sí invocó a los enemigos potentes, me parece, o a lo mejor tenemos suerte y no los invoca. Afortunadamente no los invocó, entonces aquí vamos a hacer el combo y lo vamos a matar increíblemente fácil pues con la explosión de las mascotas. Por eso en todo el momento les recomendé que se compraran Estallido de la Bestia, ¿no? Que se lo mejoraran al máximo porque hace 20,000 de daño y añadiéndole pues la reducción de defensa que nos da el gong, hacemos muchísimo daño con el hacha y muchísimo daño con las explosiones. Entonces así, por fin, con todas las instrucciones que les di y con todo el esfuerzo que llevó grabar esto, pudimos pasar la torre en grabación. Entonces la verdad estoy muy agradecido con todos ustedes por haberse quedado hasta el final del video. Ya hasta me dieron un logro por pasarlo con esta cuenta. Entonces la verdad está increíble, sobre todo porque si lo pasamos en Apocalipsis estamos viendo que nos dan cosas de nivel de poder 263. Esto realmente es increíble porque me parece que es el nivel máximo en el que se pueden encontrar los objetos. Entonces ese es el punto positivo de la torre, podemos obtener cosas de nivel de poder máximo. Entonces pues ya verán, ¿no? Si vale la pena o no. También vemos que nos dan 3 cosas únicas y 2
2 de ellas son de oro. Entonces la verdad sí dan bastantes buenas recompensas. Lo malo es que solo nos da 3 opciones para escoger, pero bueno, ya van, estas sí van variando. Entonces pues chequen los encantamientos, chequen lo que les conviene más, pero como pueden ver en Apocalipsis nos dan cosas increíblemente buenas. Entonces vale la pena todo el esfuerzo y que se hayan visto pues todo el video para lograr conseguir superar esta torre, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos una gran hoja de hacha que tiene, pues, como sabemos, Dynamo y tiene explosión a nivel 1 en su encantamiento de oro. Además tiene refrigerio comprometido y ataque de vacío. Entonces es una arma que nos va a servir bastante pues para vivir gracias a refrigerio, pero además vamos a poder hacer muchísimo daño gracias a comprometido y ataque de vacío. Entonces la verdad tocó muy buena arma. Luego tenemos el arco ancestral, que la verdad es regular. Tiene pues Dynamo igual. Nos tocaron 2 cosas curiosamente con Dynamo a distancia y Dynamo cuerpo a cuerpo. Pero bueno, para los que no sepan qué hace Dynamo, básicamente cada vez que giramos se carga nuestra arma. Lo podemos cargar hasta 20 veces y cuando ataquemos pues todas esas cargas van a salir en un ataque súper potente que hace millones de daño. Entonces la verdad no me gustó mucho el encantamiento de oro de este arco ancestral, pero podemos apreciar que tiene bastantes buenos encantamientos en estos 2 slots, pero en estos 3 la verdad no son muy buenos encantamientos, ni veneno para sumergir, ni explosión, ni disparo de levitación. Entonces la verdad no quiero agarrar esto. Y por último tenemos la túnica de bailarín del alma, que pues obviamente tiene muchísima salud porque es de nivel 263, tiene 3 millones de vida. Pues esta armadura, ¿no? Tendríamos esa vida y la verdad iríamos bastante más cómodos, pero la verdad no tiene muy buenos encantamientos. A lo mejor aquí le podría poner cobarde, escalofriante y pues aquí imprudente, pero la verdad no son muy buenos encantamientos. Yo creo que lo que con mejores encantamientos nos salió es la gran hoja de hacha. Entonces pues es lo que vamos a obtener y con eso acabaríamos la torre. No hay ninguna cinemática, no hay nada de nada, lamentablemente, solo la recompensa final. Entonces pues ustedes juzguen pues bajo su propia opinión, obviamente, pues ¿qué opinan de este modo? La verdad podemos obtener pues cosas de bastante nivel de poder. Aquí podemos ver que hay varias cosas que me dieron arriba de 251 por los intentos que hice en la torre. Entonces pues va variando. Lo que sí es increíble pues es que nos dan cosas de nivel de poder 263, que es muchísimo nivel de poder, y podemos ver que aquí tenemos poder 253. Entonces vemos que realmente sí se puede superar el 251. Entonces pues ahora sí, con eso acabaríamos el video de hoy. La verdad nos dieron una arma excelente y espero de verdad que les haya servido pues todos los consejos que les di a lo largo pues de toda esta experiencia. Entonces de verdad muchísimas gracias por ver el video. Interactúen con el video como les había comentado, pues para que el algoritmo recomiende más este tipo de videos y pues me salga rentable pues todo el esfuerzo, ¿no?, que pues invierto sobre todo en estos videos. Entonces muchísimas gracias por todo. Espero que les haya ayudado. Si no, dejen en los comentarios pues las dudas que tengan, todo lo que quieran comentar. Para eso está la caja de comentarios. Entonces muchísimas gracias por ver. Adiós. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never